Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por conectarse. Este foro está siendo grabado en este momento y posteriormente lo podrán visualizar por el canal de YouTube de la escuela. Es un foro organizado por la Escuela de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello del ciclo de charlas Hablemos sobre Economía, con el tema de seguimiento de las políticas de control de la pandemia y cómo hacerlo, eh, con nuestra invitada, profesora Anabela Abadi, profesora de Microeconomía 3, economista de esta casa de estudio, especialista de Gobierno y Gestión Pública Territoriales de la Universidad Javeriana en Bogotá, coautora de varios libros sobre política regulatoria venezolana y además es miembro de la directiva de capítulo venezolano del Club de Roma. Un placer, profe, y el espacio es suyo. Las preguntas serán respondidas al final por la profe y pueden escribirlas al chat privado mío o por el chat público y al final las leeremos. Muchísimas gracias, David. Y bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Estos espacios me gusta aprovecharlos para hablar de un tema que me apasiona, que es el análisis de políticas públicas, y hoy vamos a seguir haciendo eso. Hoy en particular hablaremos del monitoreo de las políticas de control de la pandemia. ¿Okay? Ya les voy a entrar un poquito en detalle de qué significa exactamente eso de políticas de control de la pandemia. Les muestro rápidamente de lo que estaremos hablando hoy, qué es exactamente control de la pandemia, qué es lo que monitoreamos, cómo lo monitoreamos, unas herramientas que hemos construido para poder hacer eso y algunas conclusiones o algunos aprendizajes que sacamos de este proceso de monitoreo. Ustedes quizás se pueden preguntar qué tiene que ver esto con economía. Pues cuando vamos a tomar decisiones en el ámbito público, sabemos que ante todo los recursos son escasos y nos referimos a dinero, nos referimos a capital humano, nos referimos incluso a capacidad logística. Entonces es importantísimo hacer monitoreo para determinar cómo invertir adecuadamente los recursos. Y el monitoreo, quizás como un buen abrebocas, es entender para qué y por qué lo hacemos. El monitoreo en esencia, por definición, es hacer seguimiento. Pero el monitoreo en sí mismo no sirve de nada si no lo utilizamos para responder a algunas inquietudes o si no lo utilizamos para aprender de esos procesos a los que les hacemos seguimiento. En el ámbito de políticas públicas nos permite tener opiniones bien informadas sobre esos programas que estamos implementando. Y por eso es que son tan importantes. Y aunque el checklist para hacer un buen monitoreo es bastante más amplio que este que les muestro acá, estas son algunas de las cosas mínimas que uno esperaría que un buen proceso de monitoreo tengan. Primero, definir un objetivo claro. Eso es entender para qué estoy monitoreando. No es simplemente tener un Excel con muchísimos datos que se ven chévere y que los puedo graficar y que puedo crear unas grandes tablas, sino entender para qué lo estoy haciendo, cuál es esa información o ese análisis que yo quiero hacer. Y de eso también dependerá el segundo punto, que es seleccionar la variable más pertinente. Eso en sí mismo es un arte. Y por poner un ejemplo, en Venezuela se hace muchísimo seguimiento de si los niños asisten o no a los planteles educativos. Pero eso no me va a dar indicios a mí de cuál es la calidad educativa. Puede ser que todos los niños vayan al plantel educativo, pero sabemos, por ejemplo, si el plantel tiene los servicios mínimos para brindar una buena clase. Me refiero a si tiene luz, si tiene internet en un laboratorio, si tiene agua, por ejemplo, incluso si los profesores van al plantel educativo. Entonces, hay que seleccionar con mucho cuidado esa variable que me va a permitir responder específicamente lo que yo necesito. También identificar fuentes de información confiable. Si estamos en el sector público, por supuesto tendremos a nuestra disposición, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística en el caso de Venezuela. Quizás tenemos algunos recursos destinados precisamente a levantar datos, fuentes primarias, pero si, por ejemplo, eres un investigador de políticas públicas desde el ámbito académico o de consultoría, probablemente tú vas a tener que utilizar información que otros levantaron y a los que otros le hicieron un primer procesamiento. Entonces hay que poder entender cuáles son esas fuentes de información más confiables.
Si esos datos no son suficientes y tengo que levantar datos primarios, o incluso si los tengo que procesar, yo tengo que conocer qué recursos tengo disponibles para eso. Si tengo la capacitación mínima, si tengo el equipamiento mínimo o si tengo el dinero en caso de que sean datos que se tengan que pagar, porque no toda la data necesariamente está para acceso libre. A veces hay que pagar y pasar un llamado paywall para tener acceso a algunos datos. Y por último, pero no menos importante, definir un nivel de retraso razonable. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo dijera, por ejemplo, yo quiero conocer de qué tamaño es la economía, a mí me sirve el dato del PIB del año 2020. Quizás me sirve el PIB del año 2019, pero si el último dato disponible es del año 2012, con certeza eso no va a ser representativo del tamaño de la economía el día de hoy. Entonces, dependiendo de lo que estemos monitoreando, hay ciertos niveles de retraso que vamos a poder aceptar o que podemos tolerar y otros niveles que no, otros niveles que hacen que ese dato pierda relevancia, ¿no? Entonces, con todo esto en mente, la pandemia, ¿no? Vamos a entrar en materia sustantiva. Primero, vamos a entender qué significa eso de control de la pandemia. Todos sabemos que en marzo del año pasado se declara la pandemia. En el caso venezolano fue el viernes 13 de marzo y en muchos países de la región, el viernes en que los gobiernos le dijeron a todos, se quedan en su casa, el lunes nos vemos a través de la computadora, en el mejor escenario, a través del celular. En ese momento y todavía existía incertidumbre sobre modalidades de contagio y posible recontagio. El tema de los recontagios sigue generando muchas dudas todavía al día de hoy, sobre todo con el surgimiento de las variantes del SARS-CoV-2. Para ese momento, en marzo de 2020, no habían vacunas e incluso no nos imaginábamos posible que para diciembre de 2020 tendríamos vacunas disponibles. Eso parecía ciencia ficción. Y además, para marzo de 2020 no se había identificado tratamiento único e infalible. Al día de hoy tampoco, vale decir, tratamiento único e infalible sería una pastilla que nos tomamos y nos curamos. Y la verdad es que el cuadro de enfermedad leve o grave por COVID puede variar entre las personas. Entonces, eso hace que esta pandemia no sea tan fácil de controlar y de atender. Y por eso, ya entre marzo 2020 y abril 2020, los gobiernos deben tomar o implementar estrategias de control. Dos controles específicos. Uno, evitar contagios. ¿Qué significa eso? Eso significa que si la persona no está contagiada y si la persona no ha tenido contacto con una persona contagiada o con sospecha de contagio, vamos a confinarlos a su casa, alejarlo y disminuir al máximo ese riesgo de contagio. Y la otra estrategia de control es para romper las cadenas de contagio. ¿Qué quiere decir eso? Ya hay una persona contagiada con caso confirmado o tiene síntomas claros que parecen indicar que está contagiado o estuvo en contacto con alguna persona contagiada y yo necesito romper la posibilidad de que esas personas le lleven el virus a otro. Recordemos que el vehículo del virus somos nosotros las personas. Entonces tenemos que evitar contagio contacto entre un contagiado y un potencial contagiado. Y por supuesto, la política de confinamiento o llevarnos a todos a nuestras casas se implementó en la mayor parte del mundo. Cerraron las escuelas, se paraliza el transporte público, se promociona el teletrabajo. Y eso, en esencia, uno diría, bueno, eso para la transmisión del virus, porque como les dije ahorita, el vehículo de ese virus somos nosotros las personas. Si no nos movemos, pero ya desde muy temprano, desde tan temprano como mayo de 2020, se empieza a hablar de que hay mucha presión socioeconómica por haber mandado a todas las personas a su casa. Estamos hablando de psicológico, que es importantísimo y hay que considerarlo también. Se veía mucho impacto socioeconómico. Veíamos que hay personas que no tenían ahorros y no tenían recursos para seguir personas que dependían de un trabajo informal y eso implicaba que tenían que salir de su casa a trabajar. Y en América Latina, hogares no tenían los recursos para poder hacer teletrabajo de manera efectiva, ya sea porque el trabajo no lo permitía o porque quizás no tenías el espacio donde hacer el teletrabajo. Entonces, por todo eso, tan temprano como mayo de 2020, ya estamos hablando de... Es decir,
ya yo necesito empezar a abrir las puertas y que las personas salgan a la calle. Pero esa decisión importante de considerar flexibilizar el confinamiento no se deriva de que la pandemia estaba controlada. Eso no se deriva de que las estrategias de control tuvieron un efecto perfecto y que habíamos derrotado al enemigo. Eso se debe a la presión económica. Y por eso hay que ser muy cuidadosos en entender que flexibilizar el confinamiento no significa volver a la normalidad de enero de 2020. ¿Okay? De eso vamos a hablar en unos minutos a más profundidad. Ahora, cuando todo esto estaba pasando, ¿verdad? Ya habían importantes esfuerzos de monitorear. Muchísimos científicos sociales, muchísimos científicos de distintas áreas se unieron para empezar a monitorear distintos aspectos de la pandemia. ¿Para qué? Para tratar de entender qué estaba pasando con las políticas que se estaban implementando. Quizás los tableros más conocidos y que probablemente ustedes han visto son los que monitorean el avance de la pandemia. Entonces, ¿cómo ha sido el avance de la pandemia? Esa era su gran pregunta de monitoreo. Pues tenemos, por ejemplo, el tablero de la Universidad Johns Hopkins, donde ustedes pueden ver casos de contagio, casos de recuperados, personas muertas por COVID y reportadas por COVID. También tenemos el otro tablero muy conocido que es el de Our World in Data, en donde puedes jugar con la data y descargar los datos, etc. Pero fíjense que la pregunta concreta que se está respondiendo con esos tableros es ¿cómo ha sido el avance de la pandemia? Entonces, no necesariamente estamos respondiendo cuáles han sido las políticas de control de la pandemia. ¿Okay? O tratando de responder otras inquietudes como ¿qué medidas han tomado los países para contener la pandemia? Conocerlas, simplemente saber cuáles son esas medidas. Tenemos, por ejemplo, un tablero que es el de la respuesta del gobierno ante la pandemia de la Universidad de Oxford. Hacen un esfuerzo gigantesco de levantar data primaria e incluso codificarla. Decirte qué significa esa política en términos de controles, si el control es muy riguroso o si el control es leve. ¿Okay? También hay otro esfuerzo como el de CoronaNet, que es una base de datos gigantesca que ustedes pueden descargar, es de acceso libre, y ahí pueden ver todas y cada una de las políticas que los gobiernos han venido implementando en relación cercana a lo que ha sido la pandemia. También se pudieran preguntar, por ejemplo, ¿qué medidas de política económica han tomado los países? La OECD, también CEPAL, tienen algunos esfuerzos en ese sentido. Hay un tablero público de CAF que también hace, por ejemplo, seguimiento a las medidas compensatorias de política económica. ¿Qué decisiones de política compensatoria se han tomado en cada uno de los países miembros de CAF? Ahora, la verdad es que nosotros, como grupo de investigación, nos estábamos haciendo una pregunta, o en ese momento nos hicimos una pregunta que sentimos que no estaba siendo del todo respondida con estos tableros. Algunos de esos datos no funcionaban y muchos de esos más allá y tratar de responder una inquietud que sentíamos que hasta ese momento no se estaba respondiendo. Y la pregunta que nos monitoreó fue, ¿qué políticas de contención deberían reforzar los países? En nuestro caso específicamente los países miembros de CAF, en donde yo trabajo el día de hoy, para flexibilizar el confinamiento y seguir conteniendo la pandemia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para nosotros no era suficiente saber cuáles eran las políticas, porque sí, en sí mismo eso puede ser valioso. Nosotros queríamos entender si al implementar esas políticas ya los países estaban más o menos preparados para empezar a flexibilizar el confinamiento y que no volvieran a explotar las tasas de contagio. Eso era en esencia lo que nosotros queríamos responder. Y es una pregunta que vale decir, es complicada, porque las nociones que incluye esta de flexibilizar el confinamiento y esto de contención de pandemia, pues hay muchas respuestas que todavía se siguen tratando de atender en el mundo. Después de ya de un año de pandemia, hay cosas que no están 100% claras. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de flexibilizar el confinamiento, como les dije hace unos minutos, flexibilizar el confinamiento no es volver a enero de 2020. Flexibilizar el confinamiento en alguna medida, no plenamente como podíamos estar el 13 de marzo de 2020, sino cómo podemos abrir las puertas bajo algún esquema que nos permita reactivar la economía
pero que evitemos nosotros como personas llevar ese virus a otros. Si ven estos mapas que estoy proyectando, hacia el 13 de marzo de 2020, ven que parte importante del mapa está en verde. Quiere decir que prácticamente todas las Santa Marías del mundo estaban abiertas. En ese momento se estaba declarando la pandemia, no todos los países habían tomado todavía medidas de control. Si avanzamos hacia septiembre de 2020, se dan cuenta que el mapa ya está bastante naranja, amarillo, uno que otro país en verde. Eso indica que no todos los países habían tomado las mismas decisiones sobre qué políticas de control, de confinamiento iban a implementar, pero también nos indica algo que quizás lo vemos mejor en el mapa del 13 de marzo de 2021, después de un año de la pandemia, que es que no existen estrategias perfectas e inequívocas. Los países han tenido que seguir estrategias de prueba y error. Hay países que cerraron rápidamente sus puertas para luego abrirlas y volverlas a cerrar. Mucho más en cerrar sus puertas y que los contagios pues tuvieron una ola de crecimiento bastante marcada y cerraron muy tarde las puertas y bueno, eso se tradujo en mucho contagio y lamentablemente mucho fallecimiento. La situación de cada país es diferente, pero en esencia lo que comparten todos es que todos los gobiernos están probando qué hacer y algunos gobiernos y por eso es que el mapa es importante, aunque como les comenté, los países se han visto obligados a flexibilizar el confinamiento porque se vieron obligados a abrir las puertas y a empezar a reactivar la economía, no quiere decir que volvimos a enero de 2020. Ya tras un año de la pandemia, uno ve en las noticias que hay países en donde los niños ya volvieron al colegio, cuando en Venezuela todavía no, por ejemplo. Hay algunos países que aplican, por ejemplo, pico y cédula. Puedes salir de tu casa ciertos días en función de tu cédula o en unos horarios en las noches, o como Venezuela, tenemos un 7%. Muchísimo de país en país, algunas con más éxito que otras, pero en general han sido prueba y error. Y por eso es que no es tan sencillo dar una respuesta de qué es exactamente lo que hay que hacer para garantizarte que puedas flexibilizar el confinamiento y que puedas contener la pandemia. Y otra cosa importante es lo que tiene que ver con las estrategias de contención en sí mismas. Yo les mencioné hace un rato que hay estrategias evitar que las personas se contagien y también hay estrategias para romper las cadenas de contagio. Hay una cosa que hace que sea muy esta pandemia y es similar quizás en algunos sentidos a otras enfermedades de contagio vía respiratoria, que es que no existe tampoco una única estrategia de control. Y creo que este modelo, que espero que estén viendo en pantalla, lo grafica bastante bien. Hay muchísimas estrategias y muchísimas recomendaciones que se tienen que implementar de manera conjunta y de manera coordinada para que funcionen y así evitar que las personas se contagien. Pero no existe ni una que puedas implementar y que resuelva la situación. Y de esas estrategias, algunas dependen de nosotros, es decir, depende de que cada quien las quiera implementar y otras dependen del colectivo e incluso del gobierno. Entonces, por ejemplo, aquellas que son de responsabilidad personal, que las pueden ver del lado izquierdo, distanciamiento social, quedarte en tu casa si crees que tienes algún síntoma que pudiera indicar que tienes COVID, usar la máscara, pero además usarla adecuadamente, usarla tapándote la nariz y la boca, no es nada más ponértela en algún lugar de la cara. El lavado de manos, lo que se llama la etiqueta al momento de toser, que es taparte la cara cuando estás tosiendo. Esas son medidas que nosotros podemos tomar a título personal, algunos deciden implementarlas, otras personas no. También hay algunos que están en el intermedio entre responsabilidad personal y responsabilidad colectiva. Por ejemplo, lo que tiene que ver con espacios de aglomeración, que varias personas se unan en un espacio que quizás no que dos personas se contagian entre sí. Y esto que tiene que ver con responsabilidad colectiva. Por ejemplo, si hay encuentros o aglomeraciones sociales, hacerlo en espacios abiertos donde haya ventilación, que hayan políticas efectivas de testeo y de rastreo. Y de eso también vamos a hablar en unos minutos con más profundidad. No es nada más el número de pruebas,
porque sabemos que hay pruebas que son más sensibles que otras y hay algunas pruebas que no me están indicando si la persona tiene una infección activa o no. Entonces no es nada más cuántas pruebas estoy haciendo, sino si estoy haciendo las pruebas que conviene hacer activas. Esa es la diferencia entre el famoso test rápido serológico, que es la gotita de sangre en el dedo, versus hacerte un PCR, que es cuando te meten el hisopo por la nariz o por la garganta, ¿ok? O una prueba de antígenos también por la nariz o por la garganta. Y lo que tiene que ver, por ejemplo, con políticas de aislamiento o de cuarentena, que no es lo mismo que confinamiento. Confinamiento es me encierro en la casa para evitar yo contagiarme. Cuarentena es cuando creo haber estado en contacto con alguna persona o tengo un primer síntoma y decido encerrarme para no ir a contagiar a otros en caso que tenga caso positivo. Y aislamiento es cuando eres caso positivo y te tienes que aislar de todo el mundo, incluso de tu familia. Entonces, todas esas medidas se pueden implementar en un colectivo. Esas decisiones no las puedes tomar tú de manera aislada. Y por último, pero no menos importante, las vacunas, que son esta capita que pueden ver al lado extremo derecho del gráfico. Y fíjense que incluso en este gráfico te están indicando que las vacunas no son perfectas. Las vacunas en general se ha demostrado que son muy eficaces muy eficaces al 100% prácticamente para evitar enfermedades graves y muerte por COVID. No quiere decir que no te puedes contagiar. Contagias. Entonces, por eso es que esa vacuna tampoco estamos viviendo ahorita. Entonces, teniendo todo eso en mente, nosotros, a pesar de todos los retos que implica responder esta pregunta, ¿no? Y para poder responder esa pregunta necesitamos monitorear ciertos indicadores de cada uno de los países miembros de CAF. Y antes de tomar la decisión de qué indicadores monitorear, necesitábamos responder qué ámbitos monitorear. ¿Cuáles son esos aspectos concretos que necesitamos monitorear para poder responder nuestra pregunta? Entonces, en abril del año pasado, la OMS publicó 6 criterios que consideraban importantes tener en mente para cuando los países decidiesen empezar a flexibilizar el confinamiento. Es decir, bueno, países, entendemos que ustedes van a empezar a abrir la Santa María y entendemos que hay presiones socioeconómicas. Entonces, ¿cuáles son esos criterios que deberían considerar y monitorear? Que la transmisión esté controlada. Eso lo que significa es básicamente que el famoso RT, que quizás han oído hablar de él, el RT es la tasa o el ritmo de reproducción del virus, ¿no? Entonces, si por ejemplo el RT es de 2, se estima que una persona puede contagiar a otras 2 personas, ¿ok? Entonces, por lo general se utiliza ese indicador en sí mismo, no es perfecto, porque estimarlo es increíblemente complicado. Estimarlo depende de los datos que reporten los países. Entonces, si hay algún error por acción u omisión de algún dato, pues esa estimación puede estar errada. Y también el RT puede ser un poco volátil, dependiendo del nivel de casos que haya en cada país. Y también, quizás han oído hablar de esto, el RT es un promedio. En promedio, si el RT es 2, si yo estoy contagiada, yo puedo contagiar a 2 personas. Pero eso no quiere decir que todos contagiemos igual. Hay algunas personas que son muy contagiosas, los llamados supercontagiadores, y hay otras personas que son menos contagiosas. Entonces, ese detalle persona a persona, por supuesto, el indicador promedio no lo refleja. Pero ese es uno de los indicadores que la OMS recomienda seguir. Otro de los indicadores es que los sistemas sanitarios y de salud tengan capacidad para el llamado TTI. TTI es por sus siglas en inglés, se refiere a capacidades para detectar el virus, es decir, hacer pruebas, tratar a las personas que estén contagiadas y tengan infección activa y aislar a las personas que efectivamente tengan la infección y tengan enfermedad leve o grave. ¿Okay? Eso fue un golpe no fácil para todos los países. De la noche a la mañana muchos países tuvieron una demanda gigantesca. Capacidades del sistema sanitario y de salud, no todos tenían las camas necesarias, no todos los países tenían las camas necesarias en los hospitales, no todos los países tenían las unidades de cuidado intensivos suficientes para la demanda. Entonces eso no fue sencillo en general para ninguno de los países. Habrán visto las noticias de clínicas privadas y hospitales públicos a capacidad y que no podían seguir atendiendo a las personas. Otro de los criterios es
que los riesgos de brotes en situaciones de alta vulnerabilidad sean mínimos. Esas situaciones llamadas de alta vulnerabilidad es básicamente limitar las clínicas, en los hospitales y en las residencias de adultos mayores. Eso se consideran estos espacios de alta vulnerabilidad. También que se establezcan medidas preventivas en los lugares de trabajo. Llámese que si las personas van a trabajar, usen máscara, usen su tapabocas, face shield si van a estar en contacto con alguna persona, que tengan acceso a agua, que tengan acceso a jabón, o que las personas hagan teletrabajo. Básicamente es reducir la posibilidad de contagio en los espacios de trabajo, que se gestionen los riesgos de casos importados. Es decir, si llega una persona a Venezuela, no importa el país que venga y no importa su nacionalidad, pero llega una persona a Venezuela que está contagiada, ¿qué hago con esa persona? ¿La mando a cuarentena? ¿Voy a estar en capacidad de darle tratamiento? ¿Lo devuelvo para su casa? Pero si lo devuelvo para su casa y es activo, estoy metiendo que vuelvan en ese avión o ese autobús. Es decir, no es una decisión tan sencilla de tomar y puede ser costosa. Y por último, y no menos importante, es más, me atrevo a decir que esto quizás es lo más importante de todo, es que las comunidades estén comprometidas con la flexibilización ordenada. De nada sirve que los gobiernos anuncien políticas, anuncien programas, hagan campañas de información si la población no va a hacer caso o si la población no se va a comprometer como colectivo a tratar de enfrentar esta pandemia. Y eso, con el paso de tiempo, vemos que hay algunas comunidades que están más comprometidas y otras que están menos comprometidas. Entonces, estos son los primeros ámbitos que nosotros decidimos monitorear porque sentimos que nos iban a dar la respuesta que nosotros teníamos. Ahora, ya identificados estos ámbitos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos este monitoreo? Pues nosotros en particular lo hicimos así, no quiere decir que sea la única manera de hacerlo. Lo primero que nosotros hicimos fue revisar los trackers o tableros o dashboards, la palabra que prefieran, que ya existen. Muchísimas iniciativas de levantamiento de datos, de procesamiento de datos, y muchos están ofreciendo los datos con libre acceso para que precisamente más personas puedan aprender de ellos. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de buscar todos esos tableros o trackers que pudieran tener datos que se actualicen de forma recurrente, que tengan una fuente confiable y que sean de acceso libre. Y de esa manera nosotros íbamos a poder hacer un monitoreo casi en tiempo real de lo que estaba pasando en la pandemia. Pero una vez que identificamos esos trackers, llegamos a tener más de 150 variables, la verdad, posibles, y llegaba el momento de decir, bueno, de todas esas variables, ¿cuáles son las que de verdad me sirven? Y además, ¿cuáles están disponibles para la mayoría de los países que yo iba a monitorear? Hay algunos países que tienen muchísima información y hay algunos países de los que es todo un reto encontrar al menos un dato. Entonces nosotros teníamos que sopesar, bueno, la importancia del dato versus que estuviera disponible para la mayoría de los países. Y el balance no siempre fue perfecto, vale decir. Y luego decidimos ir un paso más allá. No solamente íbamos a ordenar los datos y descargarlos y presentarlos de alguna manera, sino que queríamos brindar un análisis de lo que ese dato nos estaba respondiendo. O sea, de qué manera ese dato nos estaba aportando una pieza de información que nos permitía responder nuestra pregunta. Entonces, lo que nosotros decidimos hacer fue construir unos criterios que nos dijeran si ese dato particular nos estaba indicando que el país estaba bien preparado para flexibilizar el confinamiento de forma ordenada y contener contagios, o si nos indicaba que era una política que, bueno, se estaba siguiendo a medias y hay que revisar, o si nos indicaba que el país estaba raspado. Es decir, que el país esa recomendación particular no la estaba implementando y eso podía dar luces de que al abrir las Santa Marías podíamos tener aumento de los contagios, es decir, que la flexibilización no iba a ser ordenada, que la flexibilización del confinamiento. Y eso lo hicimos para cada una de las variables seleccionadas. Ya cuando teníamos esas primeras propuestas, entramos en un proceso de validación. Y eso es importantísimo. Hay que validar con los expertos, con aquellos que tengan claridad de si esa interpretación que le estás dando al dato es la correcta, si ese criterio de valoración, e incluso si ese dato es el más pertinente.
porque con todas las limitaciones que podamos tener, podemos seleccionar un dato que nos parece el más indicado, pero que puede tener unas limitaciones que hace que sea poco informativo. Entonces, por eso es que hay que validar constantemente con los expertos y luego compartir el tracker. Eso también es un punto muy importante. Una vez que lo tienes, es ponerlo a disposición de aquellos tomadores de decisiones que puedan usar esa información para ayudar a los países o para ayudar a los consultores o para ayudar a quien fuese. Lo importante de este tipo de procesamiento es que esos aprendizajes no se queden encapsulados, sino que se puedan compartir con aquellos que pueden cambiar alguna situación que haya que cambiar, ¿no? Esto que ven aquí lo van a ver muy chiquitito porque no me cabe de una manera distinta. Este es el tracker que nosotros construimos, nuestra primera versión, ¿ok? En este tracker reportamos los 19 países miembros de CAF y distintas variables que respondían a cada uno de esos ámbitos. Verán, primero, que hay bastantes espacios en blanco, donde vean un cuadrito blanco que dice ND, significa no disponible. En ese caso, la variable nos parecía suficientemente buena y sentíamos que cubría suficientes países miembros de CAF, aunque no a todos. Por eso decidimos dejarla en el tracker. Pero además, incluso, si ustedes no están viendo claramente los ítems concretos que estamos monitoreando, lo primero que pueden ver son los colores. Hay varios cuadros que están en verde para varios países, mientras que hay otros que están en rojo y en amarillo. Y esa es digamos, una de las primeras visualizaciones que queríamos que el usuario del tracker tuviera. Una primera vista, incluso si no está viendo el dato en detalle, para saber si hay algunos países en los que hay que enfocar esfuerzos de apoyo o si hay algunas políticas en las que todos los países parece que están fallando. ¿Okay? Entonces, este tracker, esta primera versión, nosotros la empezamos a compartir internamente en CAF, vale decir, este tablero es al día de hoy de uso interno de la corporación, y lo empezamos a compartir en agosto, y no quiere decir que estaba cerrado. Fíjense que pongo versión 1. ¿Por qué? Porque siempre hay espacio de mejora, y la retroalimentación del usuario del tracker nos permite ver cuáles son esos espacios de mejora. Lo primero que nosotros aprendimos cuando compartimos esta primera versión del tracker es ser interpretado como un semáforo. Y hay que ser cuidadoso con eso, ¿no? Para nosotros era claro lo que significaban cada uno de los colores, pero se pudieran llegar a malinterpretar. Entonces, es importante entender que el verde no significa que estás listo para abrir la puerta y salir a la calle y se acabaron los problemas. ¿Por qué? Voy a dar un ejemplo muy concreto. Desde el inicio del tracker, Chile ha sido un país que tenía la mayoría de sus indicadores en verde. Pero ¿qué pasó en los últimos meses? Y ustedes quizás lo vieron en las noticias. Cuando empieza el proceso de vacunación, en el que vale decir Chile va muy bien, de la región es el que va mejor, pues la población se confió. Se levantaron algunos controles, se permitió que las personas salieran más a la calle. Las personas se confiaron quizás creyendo que como había mucha vacunación, la tasa de contagios iba a caer. ¿Y qué pasó? Se disparó la ola de contagios y todos tuvieron que volver a su casa. Entonces, ese verde no quiere decir abre las puertas y sale a la calle como si fuera enero de 2020, ¿no? Verde lo que significa es que vas bien, esa es una política que estás implementando tal y como se recomienda, síguelo haciendo así. ¿Okay? Mientras que el rojo y el amarillo sí son espacios de mejora, son espacios en donde los gobiernos tienen que meter la lupa y decir, aquí falta recursos o aquí falta seguimiento de la implementación, pero algo está fallando. Ese rojo y amarillo nos está indicando que esa política tiene que ser revisada. ¿Okay? Otra cosa importante que aprendimos, no caer en la tentación de llenar los espacios vacíos con cualquier dato. Esos cuadritos blancos que les mostré con el ND, sí, es feo ver esos espacios en blanco dentro del tracker. Sin embargo, para nosotros era más importante la calidad del dato, o sea, pesaba más para nosotros la calidad del dato que simplemente llenar esos cuadritos en blanco. Porque sí, hay muchas otras fuentes que decidimos no utilizar porque no nos gustaba la manera en que estaba reportado el dato o sentíamos que no era tan confiable, y es preferible dejar ese espacio en blanco que poner cualquier dato simplemente por llenar ese huequito blanco. También sentimos que había que profundizar el monitoreo de prácticas de TTI. TTI es lo que les mencioné hace un rato, que era detección, tratamiento y aislamiento.
sentimos que esas eran variables claves para el momento de la pandemia en el que estábamos. Esto es agosto, septiembre, octubre del año pasado. Y por último, nos dimos cuenta que teníamos que distinguir entre lo normativo y el cumplimiento. Como les decía hace un rato, es muy importante que la población y la comunidad esté con la flexibilización ordenada. Entonces, de nada sirve quizás que el gobierno diga estar implementando una política si luego nos damos cuenta que la población no la está cumpliendo. Entonces, ahí sentimos que teníamos que meter la lupa y buscar una manera de medir ese incumplimiento. Y esa fue, vale decir, la primera variable propia que nosotros construimos. Nosotros tomamos estas variables de otros trackers que ya estaban sistematizadas y que se actualizaban de forma recurrente, y nosotros decidimos utilizarlas para crear una nueva variable que respondiera a esa inquietud que nosotros teníamos. Nosotros queríamos saber qué tanto estaba incumpliendo la gente, básicamente. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Pues resulta que nosotros conocíamos, por un lado, qué tan riguroso era el confinamiento que implementaban los países. Es decir, qué tan riguroso era, por ejemplo, Venezuela, si mandaban a todos los niños a su casa, si activaban o no el transporte público, si podías ir a espacios de esparcimiento y recreación, si podías ir o no a tu oficina, ¿no? Entonces, qué tan restringida estaba la movilidad de las personas, o lo que es lo mismo, qué tanto estaba recomendando el gobierno o exigiendo el gobierno que te quedaras en tu casa. Y por otro lado, teníamos el dato de qué tanto se estaba moviendo la gente. Resulta que Google empezó a reportar los datos de movilidad. Entonces, en esos datos de movilidad tú podías ver dos cosas. Si las personas estaban moviéndose más o menos que antes del inicio de la pandemia, es decir, si las personas estaban yendo más a sus espacios de trabajo o menos, si las personas estaban yendo a espacios públicos de esparcimiento, si las personas estaban yendo más al mercado y a la farmacia. Y también hay un dato que nos indicaba cuánto tiempo estaba, cuál había sido la variación del tiempo que las personas se quedaban en su casa. ¿Cómo hacía Google eso? Con los celulares de las personas que tienen cargado generalmente Android o programas Google y tienen activada la geolocalización, perdón, Google se arrastra esos datos y puede decirte que en la ciudad de Caracas o en Venezuela, las personas se están quedando más o menos en su casa. Entonces nosotros tomamos esos dos indicadores que ya teníamos y los convertimos en una variable de incumplimiento. Entonces, ¿cómo se ve eso? Se los muestro. Estos gráficos que ven aquí es el nivel de incumplimiento de cada uno de los países miembros de CAF. Entonces, por ejemplo, si ustedes se paran sobre, digamos, bueno, cualquiera de los países en general tienen tendencia al alza, pero si nos paramos sobre Uruguay, ustedes se darán cuenta que hay una raya roja vertical, ese es el inicio de la pandemia, y esa raya negra que avanza, en la medida que suba, estamos viendo que la población está incumpliendo el confinamiento impuesto por el gobierno. Pero además está incumpliendo específicamente la tasa de confinamiento de ese país, las políticas de ese país. No tiene que ver con lo que hagan otros países. Entonces, cada país es relativo a su propia norma. En el caso de México, tenemos unas variaciones dependiendo de la semana o el día de la semana. En Venezuela también vemos variaciones, tiene mucho que ver con el fue 7x7, 7x14, 7 reloaded o lo que fuese, pero teníamos variaciones entre semanas y casos particulares, por ejemplo, como el de Bolivia, que tenía un alza en el incumplimiento y de repente cayó. Eso puede responder a muchas cosas, puede responder a que el gobierno civilizado en alguna medida el confinamiento y por eso es que las personas podían salir y no se consideraba que estaban incumpliendo. También puede ser que las personas se movieran un poco menos bajo la premisa de que había tendencia al alta en el caso de contagio. Entonces, la interpretación habría que hacerla en el contexto particular de cada país. Pero fíjense que esta es una variable que nosotros construimos con datos que ya existían. Simplemente los analizamos y decidimos cómo hacer una construcción que tuviera sentido y lo incluimos dentro de nuestro tablero. Y esto que ven acá, nuevamente muy chiquito y me disculpo, es cómo quedó el tablero después de incluir esa variable de incumplimiento que les acabo de mostrar y también cuando incluimos nuevas variables sobre TTI, sobre esto que era detección, tratamiento y aislamiento. Incluimos específicamente la variable de positividad,
del total de pruebas que hace un país, cuántas salen positivas, pruebas de COVID, mejor dicho, pruebas de SARS-CoV-2, cuántas salen positivas. Mientras más salgan positivas, eso da indicios de que el país se está enfocando en las personas que tienen una cadena de contagio clara y que tienen síntomas claros. Quiere decir que se está dejando por fuera la posibilidad de que personas que no tengan síntomas claros, incluso asintomáticas, puedan estar moviendo el virus y no lo estamos testeando y no lo sabemos. Y la otra de detección y rastreo, que era para entender en términos relativos al mundo que también estaba cada país respecto a las pruebas. Porque si a mí me dicen que en un país se hicieron 1 millón de pruebas o que hicieron 1000 pruebas por cada millón de habitantes o el número que fuese, puede parecer muy grande o puede parecer muy pequeño en términos relativos al propio país. Pero también queremos entender cómo es eso relativo al esfuerzo de otros países. Entender que quizás ese país necesita más recursos para hacer pruebas, por ejemplo, o que ese país debería dirigir recursos de esas pruebas para otra política de control. Entonces, estas son algunas de las variables que incluimos y se darán cuenta que el tablero se está haciendo como grande. Son como muchos cuadritos que ahora tenemos que verificar. Y en este punto, ya hacia noviembre, nosotros estamos empezando a considerar qué variables podíamos eliminar, qué variables ya no eran tan informativas, porque como les digo, uno tiene que estar tratando de mejorar este tablero cada vez más. Y justo cuando estamos en ese proceso de analizar qué variables estaban de más o no eran tan informativas, nos cayeron las vacunas de sorpresa. Y digo de sorpresa porque aunque uno hacía seguimiento a cómo iban los estudios o cómo iban las pruebas clínicas, la verdad es que los procesos fueron mucho más rápidos de lo que todos estimamos, todos quedamos gratamente sorprendidos y eso hizo que tuviéramos que modificar muy rápido nuestro tablero para también hacer seguimiento a las vacunas. Entonces, cuando estábamos revisando nuestro tablero, primero, por supuesto, teníamos que incluir variables del proceso de vacunación, pero además aprovechamos e hicimos ajustes adicionales, como les dije ahorita. Primero, hay algunas variables que perdieron valor. Simplemente ya no nos decían nada. No nos decían nada porque el dato ya no se actualizaba con tanta frecuencia o no nos decían nada porque eran muy estáticas. Entonces, por ejemplo, cuando un país decidía promover el teletrabajo, una vez que el país lo hizo la primera vez, nunca vimos que un país se echara para atrás. Entonces sentíamos que eso ya no era tan informativo. Habían algunas políticas en que la mayoría de los países habían formalizado la medida y la norma estaba en vigencia, pero no sentíamos que nos daba ninguna idea clara de cómo estaba el cumplimiento de esas políticas, ¿no? Y además, otra cosa que vimos es que como los niveles de incumplimiento parecían ir creciendo, es decir, que a pesar de que habían políticas de confinamiento en alguna medida, las personas seguían saliendo a la calle cada vez más, decidimos que era importante hacer seguimiento a alguna de las variables de control una vez que las personas están en la calle. Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero con políticas de control cuando la persona está en la calle? Me refiero al uso del tapaboca, me refiero al distanciamiento social, me refiero incluso al lavado de manos. Distanciamiento social y lavado de manos, aunque hay algunos países que han ido desarrollando tecnologías para poder monitorear eso, no tenemos data disponible y sistematizada para la mayoría de los países CAF. Entonces decidimos enfocarnos en una que sí sentimos que íbamos a poder monitorear, que era el uso de tapabocas y de máscara. Entonces, ¿qué ámbitos monitorear? Nos volvemos a hacer esta pregunta. Teníamos claro que queríamos incluir, pero ¿qué ámbitos concretos de ese gran proceso de vacunación íbamos a poder incluir? Pues nuestro tablero quedó igual, eliminamos un montón de variables que sentimos que habían perdido valor e incluimos estas nuevas dimensiones. Primero, política sobre uso de máscara y tapaboca. ¿Por qué política y no cumplimiento de la política? Porque no conseguimos el dato sistematizado y confiable para todos los países. Entonces, estamos usando como proxy que los países exijan el uso de la máscara o el tapaboca. ¿Okay? Máscara porque, bueno, a veces es una cobertura del rostro. ¿Okay? También hicimos seguimiento a compras cerradas de vacunas. Esa variable no es perfecta, ni mucho menos, porque que un país logre hacer la compra no quiere decir que la vacuna ya llegó al país y que ya estoy colocando la vacuna.
caso como el de Venezuela, que se ha reportado la compra de 10 millones de vacunas Sputnik y no ha llegado ni remotamente un número cercano a eso. Entonces, la ideal sería cuántas vacunas han llegado a los países. Tampoco tenemos ese dato sistematizado, lamentablemente. Y por último, lo que tiene que ver con cobertura de vacunación, cuántas personas estamos logrando vacunar, el ritmo de vacunación, a cuántas personas estamos vacunando por día y en qué año estimamos que los países van a terminar de vacunar por lo menos al 70% de la población mayor de edad. Y por último, la disposición hacia la vacuna. Eso significa si las personas están dispuestas a vacunarse. Quizás han visto en noticias que hay personas que son antivacunas, que simplemente no quieren vacunarse, no quieren vacunar a sus hijos, sienten que es riesgoso. Ese porcentaje de la población es un poco más alto del que uno estimaría, sobre todo en América Latina, pero todavía hay personas que no quieren vacunarse y esa es una decisión que cada quien tiene que tomar y por eso es que es importante hacerle seguimiento. Entonces, con eso, este fue nuestro tracker, vamos a decir que sobrevivió. Se dan cuenta que tiene muchas menos variables, muchos menos ítems, tenemos menos espacios en blanco y ahora parece ser más informativo. Son variables que pueden cambiar día a día. El número de vacunas que está poniendo un país hoy no es el número de vacunas que va a poner dentro de una semana, ni muchísimo menos, ¿sí? Y este tablero nos permite hacer seguimiento, vale decir, a lo que hoy es más relevante, que es la vacunación. Hace 6 meses, por supuesto que no era de todo relevante porque no habían vacunas, bueno, más de 6 meses. Punto, dentro de algunos meses tendremos que ver si estos siguen siendo los ámbitos que son más relevantes o no. Pero lo importante es que esta información esté llegando a aquellos que pueden tomar decisiones para cambiar las falencias que tienen los países en las estrategias de control de la pandemia. Ya para terminar, simplemente unos comentarios finales de lo que ha sido el aprendizaje de este proceso de monitoreo. Esto se los comenté hace un rato, pero lo reitero, monitorear no es un fin en sí mismo, no es simplemente tener datos por tenerlos, sino preguntarnos qué me van a ayudar a aprender esos datos, qué voy a aprender de los procesos que estoy monitoreando, qué voy a poder enseñar a las personas que pueden cambiar esos procesos. Usar las nuevas tecnologías y la Big Data. Usen los nuevos procesos, las nuevas tecnologías, los nuevos datos que están disponibles. Aprovechen esa oportunidad. Hoy en día es mucho más sencillo tener acceso a los datos de lo que era hace 10, 20 o 25 años, ¿sí? Luego, aprovechar los esfuerzos de otros, esos esfuerzos de sistematización. Si ya yo sé que hay una fuente confiable que está compartiendo los datos y que esos datos son de acceso público y que son ricos en información, no repliquen ese esfuerzo, simplemente usen esos datos, ¿sí? Y enfóquense en esos espacios que están desatendidos. Enfóquense quizá en procesar un dato que todavía no está disponible o en la interpretación particular que le puedan dar a ese dato. Otra cosa es, no se conformen con el dato que tienen en la punta de los dedos. Hay datos que son sencillitos, que ustedes ya los han visto en algún lugar de Twitter y los pueden descargar. Traten de ir un paso más allá. Probablemente hay otra fuente de información que no han revisado y que puede ser increíblemente útil. Dediquen tiempo a esa exploración de datos y si el dato no está disponible, piensen si hay alguna manera de construirlo. Por supuesto, todo dentro de las posibilidades de cada uno. Cuando nosotros, por ejemplo, hicimos este esfuerzo, nosotros revisamos trackers cuyo idioma era español e inglés. Probablemente hay algunos tableros increíbles en el sur de Asia que a los que no tuvimos acceso porque no los revisamos. ¿Okay? Entonces, en la medida de sus posibilidades, revisen esas fuentes disponibles. Entender, importantísimo, que monitorear es una carrera de resistencia y no de velocidad. ¿Es importante que el tablero salga rápido para que esté disponible para quien lo vaya a usar? Por supuesto que sí. Pero la verdadera tarea empieza el día que publicas el tablero, porque de allí en adelante tienes que mantenerlo de forma sostenible para que todas las personas lo puedan seguir usando. Y por eso es que tienes que tener suficientes recursos. Tienes que tener un equipo que esté capacitado, los recursos si tienes que comprar datos en caso que los datos no sean de uso público, los programas para el procesamiento de datos. Si procesas en Stata, R es libre, lo pudieras hacer en R. Entonces pensar en si esos recursos tú los tienes disponibles. Luego,
también es fundamental monitorear las propias actividades y productos de monitoreo. Es decir, eso que ustedes están monitoreando, ese proceso que los ayuda a ustedes a monitorear, también lo tienen que monitorear. Tienen que saber si todo está fluyendo como se debe, si hay alguna pata coja que tienen que resolver, si están subutilizando o sobreutilizando algún insumo. Entonces, por eso tienen que tener un equipo de backup. Tienen que conocer claramente las dimensiones a monitorear y si están dentro de sus capacidades. ¿Qué tanto lo van a actualizar? Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a construir este tracker para uso interno, lo actualizamos quincenalmente. Cuando la pandemia, cuando la mayoría de los países de América Latina entran en su segunda y tercera ola, tuvimos que empezar a actualizar semanalmente. Entonces, ustedes tienen que hacerse la pregunta al crear estos tableros de cuál es la capacidad y la frecuencia en la que ustedes van a poder actualizar el tablero y, por supuesto, el formato de presentación. Nosotros para uso interno utilizamos unos formatos muy básicos. Llámese Excel, PowerPoint, un PDF, no pasa nada. Si ustedes van a hacerlo para uso, público externo, uso externo a su institución, tienen que pensar en otras posibilidades de visualización. Puede ser un tablero en Power BI, puede ser un tablero como el de Johns Hopkins University, que es bastante dinámico y tú puedes seleccionar, incluso el de Our World in Data. O sea, vean cuáles son esas posibilidades de visualización que serían mejor para el público. Y esto lo digo al final, aunque quizás lo debía haber dicho al principio. Los datos no son sustituto de la inteligencia contextual de quienes lo usan. ¿Qué significa esto? La persona que está viendo este tablero tiene que entender el contexto en el que está analizando estos datos. No es lo mismo analizar los datos de avance de pandemia en un país como Venezuela, como pudiera ser hacer ese mismo análisis en Chile, en Israel o en Estados Unidos. Entonces, hay que entender el contexto del que provienen esos datos para que el análisis que ustedes vayan a hacer de esos datos esté bien informado y sea pertinente. Eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Bueno, hay varias preguntas aquí que nos han llegado. Yo también tengo una. El incumplimiento del que contempla incluye el tema de la concurrencia a las playas o zonas donde pareciera que no se aprecia o no se respeta ese 7 por 7. Es Sí, la primera fíjate que pregunta. sí, las políticas están codificadas de una manera muy particular, entonces probablemente, o sea, no hay una variable específica sobre concurrencia, por ejemplo, a espacios a playas, por decir algo, o a parques. Sí hay algunas medidas de control sobre no poder tener reuniones sociales, no poder asistir a espacios de aglomeración masiva, no poder ir a escuelas, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, esas restricciones están codificadas ahí. Importante, esas son las políticas. O sea, la política establece que tú no puedes hacer eso. El hecho de que la persona vaya a la playa o vaya al parque, a pesar de la norma, eso va a quedar recogido en el dato de movilidad. Es decir, lo vamos a poder saber porque la persona, aunque debería estar en su casa, está yendo a otro sitio, que puede ser la playa, el parque o la farmacia, ¿no? Entonces, esa movilidad hacia dónde está yendo la persona queda recogido en el dato de movilidad de Google y eso es lo que permite, dentro de incumplimientos, considerar esas movilidades particulares. Ok, ¿cree que si en Venezuela se publicara la data diariamente, porque se publica por medios de comunicación, pero la gente evidentemente no cree esos números que hay, cree que si de verdad se publicaran al 100% de su transparencia, la gente creería que debe cumplir en su 100% lo que dice o las medidas que dice el gobierno, el Estado, en sus políticas públicas? Yo creería que sí, pero como todo en economía, depende. En las últimas semanas todos nos hemos dado cuenta de que conocemos más personas que están contagiadas e incluso conocemos personas que han fallecido. Ese momento en que nos enteramos de que personas conocidas están sufriendo por la pandemia probablemente nos lleva a recogernos a nuestra casa. Si nosotros tuviéramos esa información semanas antes de conocer a un conocido contagiado o a un muerto, lamentablemente un familiar o un conocido muerto, probablemente nos recogeríamos en nuestra casa antes. Yo sí creo que la información pertinente y la transparencia en los datos de contagio y casos activos y muertes puede hacer que las personas se comporten, voy a decir, de una manera un poco más responsable.
Eso no solamente es en Venezuela, eso pasó en Chile, eso pasó incluso en Israel. Cuando la población se confía y cree que la pandemia está contenida, no ve razón para quedarse en su casa. Nos estamos quedando en la casa es para evitar contagiarnos. Si sentimos que ese riesgo no está presente, probablemente no nos vamos a quedar en la casa. Entonces sí creo que publicar esos datos de forma diaria y que quizás se apeguen un poco más a la realidad según lo que dicen los propios expertos de las academias, pudiera llevar a las personas a ser más cuidadosos cuando deciden salir a la calle. Sí, también hay otra que, considerando el tracker que hizo CAF, ¿cuál ha sido el país que ha mejorado, dado las cifras del tracker, que ha sido desde el principio de la pandemia hasta ahorita? Fíjate que ha sido bastante variante entre los países. Tenemos países que tuvieron un muy buen comportamiento desde el día 1, por ejemplo, el caso de Chile. Aunque pareciera que Chile arrancó tarde a tomar las medidas de control, cuando lo hizo, esas medidas siguieron las recomendaciones de la OMS prácticamente al pie de la letra. Tenemos otros países que han sido volátiles. Tenemos, por ejemplo, el caso de España. España en Europa tenía unas tasas de contagio gigantescas antes de que en Venezuela sintiéramos que la pandemia había llegado al país. Y España ha tenido momentos muy buenos y también ha tenido momentos muy malos. Entonces ha sido bastante volátil. Por eso lo que les mencionaba hace un rato, de que no existe receta única e infalible y que los países están siguiendo estrategias de prueba y error. A algunos países les salió mejor y lo lograron sostener en el tiempo, otros trataron de ser flexibles en momentos en los que quizás no debieron y los resultados lo que indican es que los contagios aumentaron. Entonces ha sido bastante variable entre los países, la verdad. Perfecto. Aquí Antonio Paredes hace una pregunta que, con respecto a la idea de que hay que entender el contexto a la hora de analizar los datos, toman en cuenta el descontento social de las políticas que han establecido los gobiernos, en este caso los estados, y sus posibles consecuencias a la hora de medir si esas políticas son buenas y deberían reforzarse dado la data que existen en el tracker, ¿no? Fíjate que eso es una discusión que todavía tenemos abierta dentro del grupo que desarrolla el tablero. Hemos considerado varias variables que tienen que ver con disposición social a cumplir las normas previstas por el gobierno, sean o no de la pandemia. Estamos hablando culturalmente si las personas tienen mayor disposición a hacer eso. Pero nos encontramos con un reto muy importante que no logramos solventar y que por eso la variable no está incluida en el tracker. Cuando estamos estudiando, por ejemplo, descontento al día de hoy en distintos países, hay otros factores que pueden hacer que la población quiera cumplir o no cumplir. Por ejemplo, si estamos hablando del contexto al día de hoy de Colombia, la población está molesta por unas reformas fiscales con las que no está de acuerdo. Las personas han salido a la calle a protestar. Entonces, puede ser que al día de hoy, aunque las personas sepan que es importante cuidarse de la pandemia, como hay otra circunstancia política, las personas pueden decidir salir a la calle y manifestar en espacios de aglomeración, que es lo primero que no se recomienda. Entonces, esa variación entre países hace que esa medición de opinión pública sea increíblemente difícil e increíblemente dinámica. Entonces, cuando se le pregunta a una persona si está dispuesto a seguir o no las políticas de control de la pandemia, no exactamente así la pregunta, pero algunas encuestas lo hacen, la respuesta pudiera no referirse específicamente a la posición de la persona frente a las medidas de control de la pandemia, sino cualquier otra medida política que tome el gobierno. Entonces sentimos que no es clara la interpretación y por eso no queremos poner una pieza de información dentro del tablero cuya interpretación, bueno, cuyo dato, valga la redundancia, quede sujeto a interpretación. Queremos que sean los datos lo más objetivos posibles y que una vez que definamos esos puntos de corte, la circunstancia no los esté cambiando, porque eso hace que también se pierda la secuencia en el tiempo del seguimiento. Sí, yo tengo una pregunta que quería hacerle, que también es sobre políticas públicas. Es porque hay muchos analistas que dicen que lo que ha hecho el gobierno en términos de políticas públicas, sobre el 7x7 o el 14, o sea, las 2 semanas flexibles, las 2 semanas cuarentena y luego flexible, no ha sido la más idónea. Desde su perspectiva en políticas públicas, ¿qué política hubiera sido para contener, dado que si no crees en la credibilidad de un Estado, en sus políticas,
independientemente cualquier política que haga va a ser ineficiente, porque la misma ciudadano no lo va a cumplir. Entonces, ¿qué política, basándonos en ese escenario, hubiera sido como que al menos soportar o más idónea posible? Bueno, para empezar, yo creo que las campañas de información se quedaron cortas. Hay muchísimos profesionales que están haciendo un esfuerzo enorme por llevar información veraz a toda la población, pero 10 personas no pueden comunicárselo a 28 millones. Yo creo que los esfuerzos se quedaron cortos para que las personas entendieran lo que estaba detrás de esta pandemia. No es nada más que te pongas la máscara si te pones el tapaboca, pero luego te vas a montar en un transporte público en donde no hay ningún tipo de distanciamiento social y lo tienes que hacer porque tienes que ir al trabajo, entonces quizás no hay claridad sobre exactamente cómo se propaga la pandemia. Y vale decir, es totalmente entendible que las poblaciones más vulnerables estén incumpliendo el confinamiento, porque para las poblaciones más vulnerables es más costoso. Para la población más vulnerable es más costoso quedarse en su casa y no trabajar, es más costoso no salir a la calle porque probablemente tengan unos trabajos informales que son los que suplen los gastos del hogar. Entonces, las políticas públicas de campaña de información se quedaron cortas, las medidas y la manera en que se crearon estos esquemas también siento que se quedaron cortos. Y otra cosa muy importante es que da la sensación que en algunos casos las decisiones no respondieron a criterios técnicos, sino respondieron a criterios, vamos a decir, de política partidista. Si estábamos en una ola de contagios, no teníamos por qué irnos a la playa en carnaval y carnaval no tenía por qué ser flexible, por decirlo así. No teníamos por qué tenemos que celebrar unas felices Navidades, pero el llamado tuvo que haber sido a quedarse en su casa, a cuidarse y a seguirse protegiendo, porque es que la noción del 7x7 ha sido que en esa semana en que puedo salir a la calle, la pandemia se paralizó. Y no es así. Incluso distintos gremios comerciales han dicho que en esa semana de flexibilización han visto más aglomeraciones en los locales comerciales porque precisamente las personas tienen la necesidad de hacer sus compras en la semana en que sí abren las puertas. Entonces, lo más importante de todo es que las decisiones se tomen con base en criterios técnicos. Eso lamentablemente da la sensación de que no ha ocurrido. No puedo tener ciencia cierta porque yo conozco lo mismo que ustedes, que son los anuncios que se hacen a través de los medios de comunicación. Que no se tomen decisiones de corte político partidista. Eso simplemente ni siquiera debería estar sobre la mesa cuando se tomen esas decisiones, pero también que la población entienda que sí está en nuestras manos ayudar a parar la pandemia, que la población entienda que en la medida en que no haya suficientes pruebas o que no hayan vacunas para todo el mundo, mientras eso no ocurra, nos tenemos que cuidar más. Entonces, esas medidas de responsabilidad personal las tenemos que reforzar y tenemos que reforzarlo en todas las personas que estén a nuestro alrededor. Sí, y bueno, increíble. Y la última, bueno, no es una pregunta, es que si les podrías dar un mensaje, bueno, no solo a los estudiantes de economía que están aquí en este foro, sino también a los que quisieran estudiar economía, ¿cuál es la perspectiva o que les pudieras dar para que visualizaran ese espacio o esa área de economía que pocos se van, que es el área de políticas públicas? Y ¿cómo harías que se interesaran en esa área, tanto los que no estudian o los que quisieran estudiar economía y los que están actualmente estudiando y no saben todavía a qué rama irse, incluyendo ahorita sobre todo el tema de la Big Data y esto como utilización para enfrentar la pandemia? Fíjense que a veces pudiera existir la noción de que la política pública está vinculada a la política partidista. No es así. Yo analizo políticas públicas desde una perspectiva, voy a decir, académica por un lado, pero también a nivel profesional, y yo no estoy vinculada de ninguna manera al mundo político. No que eso sea malo, simplemente que una cosa no tiene por qué venir de la mano de la otra. La política pública se puede estudiar, por supuesto desde la carrera hay algunas materias que ya tienen de política pública, la pueden estudiar a nivel de posgrado y pueden trabajar desde en el sector público directamente, pueden trabajar en un ministerio, pueden trabajar en el BCB, pueden trabajar como consultores de políticas públicas, eso les da más libertad para elegir
cuáles son los sectores particulares en los que quisieran enfocarse. También pudieran trabajar en el mundo de las multilaterales o pueden quedarse en la academia. Pueden ser investigadores de políticas públicas que idealmente lleven ese conocimiento luego al sector público para que los aprendizajes se apliquen. El área de políticas públicas, la verdad es que es bastante dinámico. Yo los invito a que bueno, consideren la posibilidad. La verdad es que es muy gratificante. Van a conocer a muchísimas personas, porque eso sí está en la base del estudio de las políticas públicas. Tenemos que entender cómo se mueven las personas dentro de los países, cómo se mueven los tomadores de decisiones del sector público, y eso nos va a llevar a conocer a muchísimas personas y aprender muchísimo. Y sepan que la economía puede aportar muchísimo a la toma de decisiones en el sector público. Eso que les mencionaba al principio de que los recursos son escasos, eso nunca lo tenemos que perder de vista. Esa es una de las decisiones más complicadas que se tienen que tomar en el sector público. ¿A qué dirijo yo los pocos recursos que yo tengo? ¿Construyo escuelas o construyo hospitales o hago transferencias directas, reparto un bono? Es decir, esa decisión es increíblemente complicada, sobre todo si queremos tener un sector público sano, si queremos tener un sector público que no tenga un déficit que lo debilite y que sea un sector público que sea inclusivo para todas las personas. Esto, la verdad es que si alguno tiene alguna duda particular o quisiera hablar más del tema de políticas públicas, quedo a la orden. Lo pudiéramos hacer en otro espacio como este o me pueden escribir directamente. Creo que vale la pena que ahorita que están estudiando en la carrera y si ya se graduaron, no importa, investiguen si esa puede ser un área que les interese. Bueno, gracias, profe. Bueno, queda a la orden para cualquier pregunta, ya que se nos acaba el tiempo. Igual pueden consultar, ver esta presentación o esta conferencia en el canal de YouTube de la escuela. Y bueno, queda la profe atenta. Si hay preguntas, se las pueden enviar a su correo. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio de Hablemos de Economía. Gracias, profe. Gracias a todos. Saludos.